Reflexionando sobre la enseñanza escolar de la historia de la colonización de América Latina. Como introducción, este recurso visual mostrará, en síntesis, el proceso investigativo bibliográfico y reflexivo de lo individual a lo grupal, referente al proceso de enseñanza de la historia de la colonización en América Latina y cómo desde la perspectiva decolonial se busca integrar los conocimientos ancestrales a los currículos y los planes de estudio escolares. La historia de la colonización en América Latina y la enseñanza de esta en las escuelas latinoamericanas está basada en contemplar con gran admiración y orgullo a los colonizadores por su valiosa y honorable labor al civilizar a los bárbaros indígenas incapaces de razonar, que se oponían a su determinante labor. Es de esta manera como invisibilizan la dominación y explotación en el proceso de colonización. De igual manera, la historia de la colonización es enseñada desde el punto de vista eurocéntrico y siguiendo el proceso de modernidad occidental, ocasionando que la producción del conocimiento académico esté centrada y fundamentada en los saberes europeos, lo que convierte a América Latina como una extensión de Europa. Pues la colonización no se quedó en lo territorial, sino que llegó a una colonialidad del saber, pues en el proceso escolar, bien lo expresa Méndez, no existe una pedagogía crítica que incluya y reconozca las características culturales, sociales, políticas y éticas de los pueblos del sur. Ahora bien, para una enseñanza de la historia, como se supone debe ser, es necesario que quien la enseñe cumpla con ciertos requisitos para que logre aprendizajes significativos en sus estudiantes. Así pues, no podemos pretender cambiar el pensamiento de la sociedad colombiana si nosotros como docentes no cambiamos la forma de ver la historia y buscamos una mirada crítica y multicultural. Desde el Ministerio de Educación Nacional se han creado y difundido los derechos básicos de aprendizaje, más conocidos como DBA, una guía que busca sintetizar los conocimientos que los estudiantes del país deben alcanzar en cada uno de los niveles de educación, de primero a undécimo. En ellos, por ejemplo, se expresa que el estudiante de grado quinto debe analizar el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales. Si bien el tema es algo que se debe abordar, la forma en que se hace depende totalmente del docente y, desafortunadamente, en muchas ocasiones se tiende a repetir la historia desde lo establecido en la visión eurocéntrica. Es así como la sociedad sigue mirando implacablemente a Europa más que a otros lugares y culturas e incluso limita la información disponible sobre otras partes del mundo en la historia pasada y contemporánea. Incluso en el contexto actual de globalización, entre las fuentes de conocimientos que enumera Pinto, se encuentra toda la historia, las tradiciones y la vida cotidiana, donde los valores y comportamientos se manifiestan a nivel familiar y social en todo el mundo de educandos, estudiantes y docentes. La importancia de este recurso radica en la estrategia que tiene en la formulación de proyectos educativos extracurriculares, donde el proceso de formación instalado en las escuelas puede lograr una identidad cultural. La decolonización universitaria es una gran idea inspirada en la formación humana, la comprensión de la educación superior como un bien común compartido por todos, eso sería ideal. Pero como toda innovación, el cambio debe ser progresivo. Se hacen propuestas no solo de universidades, sino también de centros de formación y educación técnica en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, los cambios deben ser estructurales y funcionales para atender temas pendientes con base en estándares o instituciones que deben ser parte de la política pública. Esto según Mejía 2017. Por esta misma razón, la educación debe ser abierta, honesta e inclusiva para no ser vista como un lujo de ciertas clases sociales, sino como la lucha para reducir considerablemente la opresión y la ignorancia que son grandes aliadas del Estado y sus líderes, que a partir de las carencias de conocimiento étnico, jurídico y social pueden favorecer sus necesidades a partir de las carencias de las clases menos favorecidas. Como equipo de trabajo en torno a nuestra investigación y trabajo reflexivo, establecimos unas semejanzas, diferencias, recomendaciones y opciones de mejoras que se pueden ver ampliamente en la matriz colectiva dentro de la wiki. Aquí voy a presentar una de cada una de ellas.
Como semejanza, desde las diferentes investigaciones se establece la necesidad de restablecer la historia propia latinoamericana, que desde la niñez la escolaridad le muestra a los estudiantes lo autóctono, permitiéndoles comprender las dos versiones de la historia, llevándolos a un aprendizaje crítico y reflexivo. Además, esto es importante porque llevaría a cambiar la perspectiva de lo que es la raza y alejarlos del pensamiento de discriminación causado por la colonialidad y su concepto de modernidad. La característica principal de la teoría decolonizadora frente a la educación es el previo y respectivo abordaje de forma concisa que busca obtener la información y conocer la historia desde ambas caras de la moneda, es decir, abarcar y conocer cada una de las versiones que son brindadas dentro de un aula de clase al momento de impartir educación y conocimientos. Eliminar de raíz el yugo decolonizador dentro de las instituciones y las aulas de clase, favoreciendo a los estudiantes como nuevos modelos de pensamiento, teniendo en cuenta que no todas las personas son pertenecientes al mismo credo impuesto por los españoles. Favorecer principalmente a las etnias que conservan en una minoría su lengua, sus tradiciones y demás componentes culturales que les permiten una identificación previa dentro de la sociedad. Y como una de las opciones de mejoras que establecimos fue dejar de aplicar los modelos europeos a las actividades latinoamericanas partiendo desde la educación, ya que si seguimos usando dichos modelos como punto de partida seguiremos sumidos en el subdesarrollo y sumisos a los intereses de las grandes potencias. Es necesario cambiar la forma de enseñar la historia, desde ver nuestro territorio, la sociedad y poco a poco volvernos una potencia recuperando nuestra propia identidad. En conclusión, la decolonialidad es necesaria para poder reorientar la enseñanza de la historia de la colonización latinoamericana, presentando la perspectiva completa, esa que ha sido invisibilizada, y no la impuesta por el pensamiento eurocéntrico, por lo cual es inherente que las escuelas hagan la debida reestructuración de sus currículos, planes de estudios y le den la debida validez al conocimiento ancestral.